de la frente, como el ejercicio incrementa la temperatura, podemos llegar hasta los 40 grados realizando ejercicio. Y nosotros conocemos un punto de equilibrio que nuestro cuerpo, gracias a la homeostasis que mantiene, vuelve a la temperatura normal. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que hacer. Gaitón no solo nos enseña a mantener un equilibrio fisiológico, hay que mantener un equilibrio en la vida, con todo, con su tiempo. ¿Sí? Hay que estudiar en equilibrio y hay que ir leyendo. El propósito de esto no es más que ustedes vayan leyendo y leyendo. Nada más. En el momento que ustedes vean un desequilibrio en su vida, van a ver los resultados de sus exámenes. Están leyendo menos, están leyendo poco, pues ahí está el resultado de su examen. ¿Cómo y qué tiempo le han dedicado a esta materia, a la lectura? Igual que los pacientes entran en desequilibrio y eso se llama enfermedad, lo mismo en los estudiantes. ¿Qué se llama? Resultado bajas notas. Por no equilibrar su tiempo. Ya os he dicho. A esta edad sí se atribuye que muchas personas a su edad vayan a una fiesta y sus apuntes, ¿no? Y entonces bailan, leen otros ratitos. Es la vida que han elegido, ¿o no? Pero con sus apuntes todo el tiempo. Todo el tiempo. Nadie les está prohibiendo de que disfruten su vida. Pero háganlo en la responsabilidad que ustedes han elegido en medicina. Pues todo el tiempo amerita lectura. Todo el tiempo. ¿Sí? Y no solo ahora, les decía, cuando yo he salido era la 8ª edición de CAPS, ahora hay la 15ª. Si no leo, voy a ser obsoleto. En mis tiempos tratábamos las úlceras, las estomatitis bucales, con bicarbonato de sodio. No había los preparados que ahora hay, Oralzone, por ejemplo. Hace 7 años apareció Oralzone, recién. Antes no, bicarbonato, no había tratamiento para estomatitis. Pero toda esa gama de medicamentos, si yo no leo, ¿cómo voy a saber cómo actúan? Son nuevos. Igual que muchos antivirales, antibióticos que aparecen 4ª generación de cefalosporina, 4ª generación de los quinolonas. Es una ciencia de constante lectura. Hay que leer y leer y leer. Y hay que agarrarle el hilo, el gusto, la pasión, el amor, el querer, el hacer. Como hacen algunas cosas con cariño, lo mismo. Ya saben. Tatuaje medicina, el otro lado su universidad. Porque es su casa, ¿no? ¿Cómo es su casa? Algún día cuando vayan y egresen, ¿quién les ha formado? Entonces, lo mismo, igual lo mismo con medicina. Hay que quererla, hay que amarla. Una relación que vamos a tener de por vida. Ustedes han querido empezar esa relación. Entonces, vaya, con esa decisión. Una de las cosas que estábamos comentando con la doctora Hassot la otra vez es que el estudiante de medicina está perdiendo lo que decía Hipócrates. ¿Qué decía? La filantropía. ¿Qué significa ser filántropo? Filantropía. Exactamente. Hay que ser bondadoso con el prójimo sin esperar nada a cambio. Eso es la definición de filantropía. E Hipócrates decía que la medicina es una ciencia filantrópica, que es una ciencia de bondad. Tienen que ser bondadosos. Entonces, nunca desequilibren, igual esta su formación, al solo entender ciencia y ciencia y ciencia. Al que van a tratar es una persona con problemas, muchas veces incluso mentales. Primero, acá hay desequilibrio físico, la enfermedad. Entonces, ustedes estén preparados para tratar, ser bondadosos a ese paciente. Vayan y trátenlo con cariño. Que ustedes tengan que hacer guardias de 24 horas no es para que amanezcan y les traten de mal humor a su paciente. Voten su historia clínica. Muchos médicos, en estos últimos debates, si ustedes buscan ética
encontrar artículos de cómo se ha perdido la ética médica. La mayoría de los artículos médicos están en relación a eso. ¿Cómo se ha perdido la ética médica? En torno al trato del paciente, en torno a ser monetario, verle al paciente y verle el peso, ¿no? Y ya no ayudarlo, ser bondadoso, solidario con el paciente, sabio, porque la sabiduría también es uno de los requisitos que necesitan. Y para la sabiduría necesitan leer, sino que van a aplicar en su paciente. Vayan leyendo, cirugía es materia que repercute leer, es una carga, mucho temario, por eso es eso. Entonces les decía, si no hubiera un medio que devolviera al cuerpo a la homeostasis, el ejercicio lo mantendría en estas altas temperaturas. Los ambientes fríos pueden hacer bajar la temperatura hasta lo más mínimo que tengamos, 35.5. Vamos a ver cómo podemos mantener al cuerpo en un estado vegetativo, congelado, y luego recuperarlo de esa temperatura. ¿En qué situaciones? Situaciones cardiológicas y de sepsis. ¿Sí? En breve vamos a ver. Acá la diferencia en boca y recto, les decía 0.6 grados la diferencia entre ambos. ¿Qué produce calor? Decíamos anterior, mi tasa metabólica y diferentes sustancias. Tiroxina, mencionábamos otras hormonas como la adrenalina, la testosterona, la actividad muscular, por eso decíamos el ejercicio, la actividad química, el aumento de la tasa metabólica, la parte simpática con la adrenalina y el efecto termogénico de los alimentos. Muchas personas después de comer, ¿qué tienen? Quieren dormirse. Ustedes algunos tal vez han venido después de mediodía y quieren dormirse en las clases, ¿no? ¿Por qué? Porque han tenido un gasto calórico al metabolizar sus alimentos, al realizar la absorción de alimentos. ¿Cómo perdemos calor si ya hemos generado calor? Transportando desde el sitio de producción hasta la parte periférica. Y va a depender con la rapidez para ceder calor al entorno del individuo y de cómo va a perder calor, cuáles son los medios para perder calor. A través del flujo sanguíneo, ahí tenemos, recuerden, la epidermis, dermis, tejido subcutáneo y la irrigación que tiene la piel. Entonces, a través del flujo sanguíneo, la vasodilatación y la vasoconstricción son mis dos extremos para controlar la pérdida de calor. Si necesito perder o necesito conservar. Estos aspectos físicos, ¿no? Decíamos por la evaporación, 22%, radiación 60%, conducción a la atmósfera por las corrientes de aire y convección, 15%, conducción a los objetos, 3%. ¿No? Aspectos para la pérdida de calor, aspectos físicos. Entonces, la sudoración. ¿Desde dónde viene la estimulación de la sudoración? El centro simpático es propiamente el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo es el que va a controlar las características de las zonas periféricas, específicamente de las glándulas sudoríparas, a partir del núcleo preóptico anterior y estimular dicha sudoración para perder calor. ¿Cuáles son los mecanismos de secreción? Viene la estimulación del sistema nervioso autónomo, miren, simpático, dice justamente, y el simpático permite la secreción primaria de la glándula. ¿Recuerdan? Secreción primaria, hemos dicho, de la glándula sudorípara. ¿Qué va a pasar? Acá en el túbulo va a producirse la absorción de iones y cloro. Y va a depender de la velocidad, pues, y la cantidad de sudoración. Si el individuo está expuesto a una temperatura médica, ¿alguna vez ha habido un sauna? ¿Qué tan caliente es un sauna? Muy caliente. Entonces, si el individuo es sometido a calor externa, las características de absorción, dice Gaitón, van a disminuirse. Por lo tanto, a través del poro se va a eliminar mucho sudor que contenga mucho sodio y cloro. Se van a perder electrolitos si suda mucho. Y eso va a depender de la temperatura interna y de la temperatura externa.
liberar iones. Entonces, otro mecanismo por el cual un individuo puede deshidratarse fácilmente. ¿Qué toman los que van al gimnasio? ¿Sabes? Powerade, ¿no? Se toman. ¿Por qué? Porque transpiran mucho y a una velocidad excesiva. Hacen ejercicios anaeróbicos y aeróbicos. Por lo tanto, entonces estarán perdiendo muchos iones que necesitan un mecanismo de reposición a través de la vía oral. ¿Sí? Bueno, ahí está, mecanismos de secreción. Recuerden que el hipotálamo es mi centro de regulación de la temperatura. Es el que va a realizar la detección termostática, y es el que va a controlar la sudoración. Este es el controlador central. Tenemos el controlador periférico. Decíamos en la anterior clase. Hay receptores en la parte periférica. Y estos receptores llevan a través de una vía, fascículo espinotalámico lateral, la información de la temperatura. ¿Hasta dónde? De la misma manera hasta el hipotálamo, ¿no? Entonces, tiene una función termorreguladora complementaria. ¿Por qué? Porque le está informando a mi centro hipotalámico de cómo está la temperatura periférica. Respuesta que se espera a nivel de la piel, vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, acá la característica de respuesta que va a ser emanada por el hipotálamo posterior, ¿en función a qué? A tratar de reducir la temperatura, vasodilatación, sudoración y la disminución de producción de calor como respuesta. ¿Cómo aumentamos la temperatura? A lo contrario, para perder temperatura. La vasoconstricción, la piloerección y el aumento de la termogenia, con una situación que se llama tiritona. La sacudida muscular es como una contracción muscular. Entonces ustedes cuando tiemblan, ¿qué propósito ha diseñado Dios para que ustedes tiemblen? Produzcan la tiritona. Produzcan aumento de la termo. Entonces, con estos estímulos, noradrenalina y adrenalina, y la termogenina. ¿Dónde había termogenina? En la grasa parda, ¿no? Hay mayor cantidad de termogenina. Y justo decíamos, la grasa parda que tienen las mujeres tiene mayor cantidad de mitocondrias. ¿Sí? Es por eso que las mujeres son menos sensibles a las temperaturas de menor grado, ¿no? Gracias a que tienen grasa parda. ¿Quién más tiene grasa parda? Los niños. Muy bien, habíamos mencionado algo que se llama el punto de ajuste. El hipotálamo vuelve al equilibrio a esta temperatura de manera constante. Si sube o baja. 37 punto de ajuste. Habíamos mencionado que hay los reflejos locales de la temperatura para mantener dicho punto de ajuste. Si está la temperatura muy elevada, vasodilata. La temperatura del medio es muy fría, vasoconstricta, para conservar. Y lo que les decía, el control conductual. Muchas personas pueden ver alterada su forma de vestir en torno a la temperatura del medio ambiente. Calor, siguen con la chamarra y con la abrigo. Pero eso de forma conducta. ¿Sí? Y eso altera la temperatura de la misma manera. Habíamos mencionado que la fiebre es el aumento de la temperatura corporal más allá del intervalo normal. Así de sencillito lo definimos. Aumento de la temperatura corporal más allá del intervalo normal. Eso es fiebre. Ahora decíamos, hay sustancias pirógenas. Las bacterias producen degeneración de los tejidos. Ya habíamos mencionado poliliposacáridos que producen las bacterias. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo produzca citocina. ¿Cuál? Una de ellas, la interleucina 1. La interleucina 1 reduce el aumento de la prostaglandina E2. La E2 es la que va al hipotálamo y altera el punto de ajuste, ¿no? Entonces el individuo no va a volver a los 37 puntos y nos llegan pacientes pediátricos o adultos con temperaturas de 38, 39, 40, incluso 41 grados.
¿Por qué? Porque hay este mecanismo de acción a través de la liberación de prostaglandina C, producto de interleucinas y producto de que hay microorganismos, ¿no? Esta es la endotoxina, lipopolisacárido. Bueno, ahí están los efectos pirógenos. ¿Y qué va a producir un individuo que tiene una infección? Va a tener escalofríos, alteración del punto de ajuste. En relación al ambiente seco, en el desierto, por ejemplo, en los desiertos, el individuo, pese a tener y estar sano, al verse en un medio ambiente donde las temperaturas lleguen entre 40 y 50 grados fácilmente, puede sufrir algo que se llama golpe de... ¿Han visto las temperaturas en Europa en este último verano? ¿Sí? En España, por ejemplo, nosotros estábamos en invierno, ellos estaban en verano. Ha habido una oleada de calor. Entonces el individuo, al verse sometido a temperaturas ambientes entre 40 y 50 grados y estar sano aparentemente, puede sufrir un golpe de calor, en el cual el hipotálamo no pueda volver a llegar al punto de ajuste. ¿Por qué? Por los extremos de la temperatura. Ustedes no van a quedarse a dormir en el sauna, imagínense. ¿Qué les va a dar? Golpe de calor, donde existe un desequilibrio del medio interno para realizar justamente el punto de ajuste. Entonces hay la pérdida de la regulación térmica del golpe de calor, ¿no? Tenemos situaciones en las cuales podemos realizar lo que se llamaba hipotermia artificial. ¿Qué dice Guyton de la hipotermia artificial? Podemos mantener a un individuo entre 30 grados centígrados a 34 grados centígrados. ¿Cuándo? Cuando necesitamos que el corazoncito no trabaje mucho. ¿Y en qué situaciones? Aquellos que van a recibir trasplante de corazón. En muchos casos de sepsis, que es la infección de la sangre, de la misma manera, lo colocamos al individuo en hipotermia artificial. ¿Sí? Entonces, temperaturas del medio externo que hagan que el individuo llegue a una temperatura de 30 a 30 y darle sustancias vasoconstrictoras que me permitan mantener esa temperatura. Porque ¿qué va a hacer el cuerpo de ese individuo? Va a tratar de incrementar la temperatura. ¿Cuánto tiempo puedo realizar hipotermia artificial? Menos de 24 horas. ¿Sí? Me da un tiempito para buscar una solución, dar soluciones a ese problema cardíaco. ¿Sí? No puedo hacer más de 24 horas hipotermia artificial. ¿Sí? Está diseñada para periodos de horas, mantenerlo en el individuo de esa manera. Bueno, con eso entonces terminamos regulación de la temperatura o complementamos lo que en la anterior clase hemos visto y empezamos este otro tema, que es la introducción a la endocrinología. ¿Qué vamos a mencionar de la introducción a la endocrinología? Hasta acá va a ser el parcial, estamos confirmando con el doctor Sana que lleguemos hasta acá, la introducción a la endocrinología. Bueno, tenemos diferentes hormonas y lo que vamos a hacer es entender las características químicas, acción celular, absorción, ¿sí?, de dichas hormonas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de hormonas? Neurotransmisores. Ejemplo, tenemos la noradrenalina, un ejemplo de neurotransmisor. Y actúa por mensajeros químicos a nivel de otras células. Por lo tanto, los neurotransmisores son considerados también como hormonas. El sistema endocrino básicamente libera estas sustancias que se llaman hormonas y pueden tener diferente origen. Proteico, puede ser un aminoácido, puede ser un esteroide. Entonces acá las hormonas endócrinas producidas por glándulas endócrinas. Hormonas neuroendocrinas. Puede ser la adrenalina, la ACTH, actúan como hormonas neuroendocrinas. Hormonas parácrinas, ¿qué quiere decir? Esta es la célula, produce la hormona
y la hormona va a actuar sobre células contiguas, células que están o son vecinas. Las hormonas paráquinas secretan hormonas que actúan sobre células vecinas. Actúan sobre células vecinas. Las autócrinas. Entonces hay muchas células que necesitan hacer esto, producir la hormona y hacer que la hormona actúe sobre la misma célula. Por eso se llaman autócrinas. Liberan la hormona y hacen que la sustancia vaya a los receptores por fuera de la célula. Autócrinas, para sí mismas. Y muchas citocinas actúan como mensajeros. Esa es la base de las hormonas, que actúan como mensajeros reguladores. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de hormonas, una analogía que me hace Guyton es decir, son mensajeros reguladores. Esa es una correcta definición de hormonas. Mensajeros reguladores. Vayamos a esquematizar las diferentes glándulas endocrinas y las diferentes sustancias que producen. Acá tenemos la hipófisis. Tenemos la hipófisis y tenemos una parte superior a la hipófisis, se llama el hipotálamo. El hipotálamo libera o produce la hormona liberadora de tirotropina. Ahí está la hormona liberadora de tirotropina. ¿Qué hace la hormona liberadora de tirotropina? El hipotálamo va a liberar diferentes sustancias que estimulen a la hipófisis para que la hipófisis libere dicha secreción. Si digo, la hormona liberadora de tirotropina, la hipófisis, ¿qué va a liberar? Tirotropina. ¿Y qué va a hacer la tirotropina? Va a ir a actuar sobre la glándula tiroides para que la tiroides produzca T3 y T4. T3 y T4. Entonces el sistema hormonal funciona de esa manera. Muchas veces una glándula hormonal estimula a otra, y se produce el mecanismo de secreción. El hipotálamo ha liberado la hormona liberadora de tirotropina para que la adenohipófisis libere propiamente la hormona estimulante de la tiroides. Acá tenemos otra, la hormona liberadora de corticotropina. ¿Para qué? Para que vaya a la adenohipófisis y se libere propiamente las características de la hormona liberadora o corticoestimulante, corticotropina. Acá tenemos la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. ¿Y qué vamos a tener en la adenohipófisis? Obviamente la hormona de crecimiento. Acá estará la hormona de crecimiento. Hipotálamo, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, somatostatina. A la vez que estimula a la adenohipófisis para que ésta libere hormonas, también será su centro regulador e inhibirá la secreción de otras hormonas. ¿Sí? Bien, por último, acá tenemos la de la gonadotropina y tenemos el factor inhibidor de la prolactina. Gonadotropinas. ¿Cuáles son las hormonas gonadotropas? La folícula estimulante y la lutein-6. Entonces, hipotálamo ha regulado la liberación de hormonas por parte de la hipófisis. Y la hipófisis va a ir y va a liberar estas sustancias. En cada uno de los capítulos siguientes vamos a ir hablando, por ejemplo, el siguiente capítulo después de introducción es propiamente hablar de la hipófisis. Y vamos a ir viendo cómo es que se libera la hormona de crecimiento y qué acción tiene sobre las diferentes células del cuerpo. Lo que hacemos es solamente reducir la producción de la hormona de crecimiento. No eliminamos la producción, disminuyimos. ¿Ustedes siguen produciendo hormona de crecimiento? Sí. Porque sus glóbulos rojos producen o no cada vez glóbulos rojos. La hormona de crecimiento tiene que ver con la reproducción celular. Ya no con el crecimiento después de los 18 años. Entonces se va a mantener, ¿para qué? Para la reproducción celular. Acá, la hormona estimulante de la tiroides. Como
hemos mencionado, va a ir a la tiroides, va a estimular la liberación de T3 y T4, tiroxina y triiodotironina. Acá la corticotropina va a ir a la glándula suprarrenal. Acá la prolactina, ¿qué va a hacer la prolactina? Estimula la secreción y producción de leche. La prolactina va a la glándula mamaria y estimula la secreción y producción de leche. La hormona estimulante, folículo estimulante, se produce tanto en varones como en mujeres. En mujeres va a iniciar la maduración de los folículos y en los varones colaborará con la espermatogénesis. Lo mismo, la hormona luteinizante en las mujeres producirá la ovulación. Las mujeres va a producir la ovulación. Y en los varones va a producir la espermatogénesis. Y producción de hormonas. En el varón, testosterona. En la mujer, además de la ovulación, va a producir el incremento de estrógenos. Entonces ahí tenemos la glándula hipotalámica y hipofisial. Estamos haciendo una introducción a las hormonas que vamos a ir viendo. Acá tenemos la neurohipófisis, dos hormonas para la neurohipófisis. Tenemos la hormona antidiurética. La mencionamos entonces, neurohipófisis. Y tenemos dos hormonas. Hormona antidiurética. Y tenemos la oxitocina. La neurohipófisis produce dos hormonas. La hormona antidiurética y la oxitocina. ¿Dónde ve la hormona antidiurética? A nivel renal, a nivel de los túbulos renales. ¿Y qué va a producir? La reabsorción de agua ahí, menos eliminación de líquido. La oxitocina, esto va al riñón. La oxitocina va al útero y va también a la glándula mamaria. ¿El útero qué hará la oxitocina? Produce la contracción del útero. ¿Cuándo? En el trabajo de parto. En la glándula mamaria la oxitocina va a producir la secreción de leche. ¿Por qué? Porque va a actuar sobre los conductos. ¿Qué conductos? Galactóforos. Bien, ahí está la secreción de la oxitocina y la acción. Acá tenemos dos, se llama la T3 y la T4, la tiroxina y la triiodotironina. Entonces, la tiroides va a producir T3 y T4, tiroxina y triiodotironina. ¿Qué hacen estos? Incrementan la actividad metabólica y química, dice, ¿no? ¿Y química de quién? De las células. ¿De qué células? Del casi 99% de las células del cuerpo. Bien, tenemos la corteza suprarrenal que produce cortisol. Entonces vamos a la corteza de la glándula suprarrenal. Y tenemos una sustancia, cortisol. ¿Para qué sirve el cortisol? Es un antiinflamatorio natural. Natural del cuerpo. Y sirve para aliviar al cuerpo de situaciones de estrés o de oxidación. La aldosterona. ¿Para qué sirve la aldosterona? ¿Recuerdan el sistema renina, angiotensina, aldosterona? Servirá para realizar vasoconstricción.
un vasoconstrictor, y así incrementar la presión arterial. En la médula suprarrenal ya tengo mis hormonas metabólicas, en la médula. Tengo adrenalina y noradrenalina. Y noradrenalina. Dice, entre el 80 al 90% que produce es adrenalina. Como es entre el 80 al 90% de adrenalina que produce, ¿qué hace la adrenalina? Se libera en situaciones de tensión, estrés, tensión. ¿Qué va a hacer? Incrementar de la misma manera la actividad metabólica. Actividad metabólica. Metabólica del cuerpo. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. Eso es incrementar la actividad metabólica del cuerpo. Seguimos con el resumen de hormonas. ¿Qué otras hormonas tenemos? Páncreas. ¿Qué produce páncreas? Insulina y glucagón. ¿Qué va a producir la insulina? Si el individuo no tiene insulina, no va a poder hacer que la glucosa se utilice como sustrato. ¿Sustrato para qué? Para producir ATP. Entonces, ¿qué otro sustrato existe para producir ATP? La grasa, ¿no? Entonces, así, en los pacientes diabéticos, puedo entender que se produce cetoacidosis. La grasa, en su metabolismo, produce cuerpos cetónicos. ¿Sí? Y es por eso como llegamos al concepto de cetoacidosis. Entonces, tenemos páncreas y la producción de insulina. ¿Insulina para qué? Para el metabolismo de la glucosa. Y que ésta ingrese dentro la célula. Dentro la célula. Ingrese dentro la célula. No hay insulina, ¿qué va a pasar? ¿Dónde se va a quedar la glucosa? En el líquido extracelular. ¿Y qué tiene el paciente diabético? Glicemias elevadas. Nosotros cuando hacemos punción, ¿qué detectamos? El azúcar extracelular, ¿no? Los valores, ¿cuánto? 100, 200, 300, 400, a veces indetectable, ya parecen mermelada nuestros pacientes. 500, 600, bien. Increíble. Pero es así, en nuestro medio, cochabambino. ¿Qué dicen de los cochabambinos? De cada 10 cochabambinos, 8 ya han comido y los demás están pensando que van a comer. Cochabamba se vive para comer, dice. Entonces, por eso, nuestros pacientes diabéticos, bajo esa filosofía, estamos así. Está bien, hay que ser permisivos, tolerantes con los pacientes, pero también hay que ser estrictos, saber cómo manejar a su paciente. ¿Sí? Estos 15 días no comeremos nada de papa, nada de fideo, nada de zanahoria. Y luego los demás días ya, como premio, una vez una porcioncita de fideo. Porque si le dicen no a un diabético y cochabambino, vamos a estar en crisis. Se deprimen los pacientes. Entonces, por eso, pero manejen en modo de recompensa. Llegan a valores menos de 100, recompensa, un poquito de algo. Menos de 100. Esa es la meta. Y muchos pacientes diabéticos, no todos son como lo pintamos, muchos son muy estrictos. Al igual que hay personas que tienen disciplina para realizar alguna actividad, o leer, o hacer ejercicio, algunos pacientes diabéticos son muy estrictos en su dieta. No comen realmente fideo, no zanahoria, no papa. Y ellos se mantienen. Ni siquiera necesitan tabletas. ¿Por qué? Porque el alimento es su medicina. Eso es básicamente lo que es. El alimento es su medicina. Bueno, ahí entonces para la insulina, glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Permite la liberación de azúcar. Permite la liberación de glucosa.
de glucosa. ¿Dónde tenemos glucosa guardada? ¿Bien? Hígado. ¿No desayunan? ¿Dónde tienen almacenado azúcar? En el hígado. La paratiroides, la PTH. ¿Qué va a hacer la PTH? ¿Qué creen que va a hacer la PTH? Regular la absorción de calcio. La PTH regula la absorción de calcio. No me tengo que olvidar eso. Los testículos. Testosterona. ¿Sí está? Los testículos producen testosterona. El órgano es la función, por lo tanto, si yo le doy testosterona exógena, el testículo, ¿qué va a hacer? Va a decir, mejor disminuye mi tamaño y ya, ¿para qué produzco la secreción? Entonces, testosterona, ¿quién produce? Los testículos. Tenemos en los ovarios, ¿quién? Estrógenos. Los ovarios producen estrógenos. Ambos incluyen el metabolismo de proteínas. Ambos en el metabolismo de proteínas. Proteínas. Y el estrógeno también en el de las grasas. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto es cuando ustedes han tenido su pico de estrógeno? Cuando han llegado a la adolescencia. ¿Qué ha hecho el estrógeno? La testosterona en varones ha aumentado la amplitud del torso, ha permitido el crecimiento del vello púbico, la agudización de la voz, caracteres sexuales más tú. Lo mismo en las mujeres, los estrógenos. Por el metabolismo de grasas ha dispuesto depósito de grasa, ¿dónde? Glándula mamaria, región glútea, ensanchamiento de caderas. ¿Sí? Entonces, por eso es el metabolismo de grasas y proteínas. La progesterona, por eso dice progesterona. Es una hormona progestacional que permite la adaptación del útero. La adaptación del útero, ¿cuándo? Al momento del embarazo. Embarazo y previo al embarazo. La adaptación del útero en el embarazo y previo al embarazo. La placenta también produce hormonas. ¿Cuáles? La hormona gonadotrópica coriónica. Entonces la placenta produce mi hormona gonadotrópica coriónica. Tropina coriónica. HCG. Entonces, cuando ustedes vayan y le pidan prueba de embarazo a su paciente, a ustedes no, por ahora no. Entonces, ¿qué? HCG, cuantitativo, cualitativo. No van a ir como unos que no son estudiantes de medicina, prueba de embarazo. Vamos a realizar HCG, cuantitativo o cualitativo. ¿Para qué los dos? Para ver si no es un embarazo ectópico. Entonces, un embarazo ectópico también produce HCG, pero hay que diferenciar. Entonces, ¿dónde? En la cualitativa se incrementa en embarazo a nivel uterino. Cuantitativa y cualitativamente, en un ectópico. ¿Sí? Más la cuantitativa que lo cualitativo. Somatotropina, estrógenos y progesterona también producen placenta, con el mismo objetivo de preparar al sexo femenino para la implantación. Riñón, mire, renina. ¿Para qué sirve la renina? Sistema hemos dicho, renina, angiotensina, aldosterona. Regulación de la presión arterial. ¿Vamos? Mencionamos, estamos haciendo una introducción, por eso el tema se llama Introducción a Endocrinología. Conociendo hormonas, las glándulas endocrinas y qué acción tienen dichas glándulas endocrinas. Entonces vamos con riñón. Riñón produce renina. Renina
Ojo con los suplementos. Ojo con los suplementos. ¿Qué suplementos? Los suplementos con creatina. Los suplementos con creatina saturan mucho la función renal, ¿sí? A largo plazo. Entonces, si no hay un buen equilibrio o una vida continua, la creatinina puede fulminar ese riñón. Muchos deportistas que consumen creatinina. Entonces, la renina, ¿qué va a hacer? Es un sistema vasoconstrictor que permite el incremento de la presión arterial. Vamos con otro, la dihidrocolecalciferina o dihidrocolecalciferol. ¿Para qué sirve el dihidrocolecalciferol? ¿Para qué sirve el dihidrocolecalciferol? Más conocido como vitamina D. ¿Y para qué es la vitamina D? Absorción del calcio a nivel digestivo. Una sustancia, repito, que se llama dihidrocolecalciferol, que se produce en el riñón para que el estómago absorba calcio. ¿Sí? Otro, la eritropoyetina. ¿Para qué sirve la eritropoyetina? Eritropoyetina. Hormona. Una hormona que permite la reproducción y producción de los eritrocitos. Producción y reproducción de los eritrocitos. Hay que tener en cuenta que algunas sustancias hormonales son adictivas. ¿Creen que la eritropoyetina es estimulante? Sí, es estimulante, no solamente a nivel medular, sino a nivel del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque desencadena circuitos de adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Entonces, el individuo no es adicto a la eritropoyetina, es adicto a lo que va a producir la cascada de eritropoyetina. Me dijo adicto. ¿Han visto a los pacientes que tienen cutis? ¿Sí? Les gusta cortarse y sangrar. Entonces, estos pacientes, en ese mecanismo de sangrado, activan la liberación de eritropoyetina y la eritropoyetina libera noradrenalina y adrenalina. ¿Sí? Ese es el mecanismo por el cual se vuelve. Entonces, nosotros vamos a ir viendo cada uno de estos temas individuales, hasta reproductor masculino y femenino. Básicamente, ¿qué tienen o de qué están compuestas las hormonas? Proteínas y péptidos. Vayamos a enumerar. Proteínas y péptidos. ¿Qué glándulas producen hormonas que químicamente son proteínas y péptidos? El páncreas. La hipófisis. Sí. La paratiroides. Son glándulas que producen hormonas que básicamente son proteínas y péptidos, ¿no? Vamos a ver. Esteroides. ¿Qué glándulas producen hormonas esteroideas? El testículo, ¿no? La testosterona. Los ovarios. La glándula suprarrenal. Son glándulas que producen hormonas esteroideas. Entonces, vuelvo a recordarles cuáles son las hormonas que produce el testículo. Testosterona, ovarios, estrógenos, glándulas suprarrenales, la parte del cortisol, derivados de aminoácidos. ¿De qué aminoácido? De la tirosina. Estamos mencionando qué glándulas produce. La glándula tiroides produce derivados de aminoácido tirosina. ¿Cuáles son las hormonas de la tiroides? T3 y T4. Bien, entonces ahí estamos mencionando cuál es la estructura química y síntesis de las hormonas. Las hormonas polipeptídicas generalmente se almacenan en vesículas. ¿Sí? Y se almacenan hasta que se necesite. Entonces, Gaitán me explica el mecanismo de producción. ¿Cómo se producen hormonas proteicas? Como todas las proteínas que producimos en nuestro cuerpo.
Primero, necesitamos el sistema ARN-ADN. Ustedes saben que a partir del ARN ribosómico, mensajero y nuclear, o de transferencia, perdón, el de transferencia ribosómico, ¿qué va a hacer el ARN? Va a ir hasta el retículo endoplasmático ribosómico y va a permitir el ensamblamiento de los aminoácidos. Y tenemos la proteína. La proteína va a pasar por el aparato de Golgi. ¿Para qué? Solo para ser encerrada en vesículas. Y repito, así tenemos a las diferentes hormonas proteicas. Van a estar almacenadas en la célula. ¿Qué glándula produce hormonas proteicas? Paratiroides, páncreas. Entonces, estas glándulas van a tener almacenadas a las diferentes hormonas proteicas. Ejemplo, insulina. ¿Hasta qué? Hasta que llegue un estímulo. Entonces se eleva el azúcar o la glicemia del cuerpo. ¿Y qué va a hacer esta célula? Pancreas. Va a liberar a través de estímulos que producen la despolarización. En el caso del páncreas puede ser un estímulo parasimpático. Y producir la despolarización y vaciar las hormonas al líquido extracelular. Fácil y básico. La síntesis de hormonas proteicas. ¿No? Repitamos entonces. Primero, a través del mecanismo ADN-ARN, ARN mensajero, ARN de transcripción, y vamos a tener el ARN ribosómico. Llega al retículo endoplasmático rugoso, moléculas de aminoácidos. Ensamblamos proteínas que requiere el cuerpo, le mandamos a Golgi, Golgi empaqueta las hormonas, ¿y qué hacen las hormonas? Van a quedar almacenadas. Hormonas almacenadas. ¿Hasta qué? Hasta que llegue un estímulo. Llega un estímulo, produce incremento de calcio, básico igual para los neurotransmisores. Ingresa calcio, el calcio permite que las vesículas se fusionen y se libere las hormonas. Casi el mismo mecanismo que los neurotransmisores. ¿Recuerdan? Entonces, vamos a sacar las diferentes hormonas. Ahí las hormonas esteroideas suelen sintetizarse a partir del colesterol y tienden a almacenarse más escasamente que las hormonas proteicas. ¿Qué quiere decir? Se sintetizan cuando se necesiten. Eso quiere decir. ¿Okay? Entonces Gaito me dice que se sintetizan las hormonas derivadas de colesterol, esteroideas, cuando se necesitan. Las hormonas amínicas son derivadas de la tirosina, del aminoácido tirosina. ¿Cuál era una hormona amínica? D3 y T4, vamos a decir, ¿no? Es una hormona amínica. Entonces necesitamos un aminoácido esencial. ¿Qué aminoácido? La tirosina. Entonces a partir de la tirosina vamos a desencadenar el mecanismo de activación y producción de hormonas. Y al final vamos a tener ¿qué? T3, T4. Este es un ejemplo de la glándula tiroides. Tiroides, que vamos a profundizar cuando estemos llevando glándula tiroides. Por ahora, solo entender que necesitamos tirosina para la producción de T3 y T4. Entonces, ¿qué es el aclaramiento de las hormonas? Necesitamos una vía de eliminación de hormonas. ¿Cuál es la vía de eliminación de las hormonas? Las hormonas no se van a quedar en el líquido extracelular. Entonces, el concepto aclaramiento de hormonas significa cómo voy a eliminar las hormonas. Dice Gaito, voy a eliminar a través del hígado, voy a eliminar a través renal, y las hormonas van a quedarse acopladas por acoplamiento a los tejidos. El acoplamiento a los tejidos. Ese es el mecanismo de aclaramiento de las hormonas. Las hormonas, que van a depender sus concentraciones en la sangre por las características y los ritmos de secreción, dependiendo cuánta hormona necesita el individuo, y esa hormona va a tener una vida media dependiendo de este concepto de eliminación de las hormonas, a través hepático, renal y por acoplamiento hacia los tejidos. ¿Okay?
Se logra la secreción de una hormona por un estímulo determinado. En el caso de la adrenalina, reacciones de lucha y huida. En el caso de la insulina, el incremento de glucosa, ¿no? Entonces, ¿pero qué? La insulina no se va a quedar por siempre a nivel de líquido extracelular. Tiene que tener una vía de eliminación, y esa va a ser la vía hepática, renal, o cuando se ha acoplado a los tejidos, ¿no? Entonces, los mecanismos de control para la secreción hormonal son los mismos que han visto en su primer capítulo. Retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. En el caso de retroalimentación positiva, algún ejemplo de hormona que se libere con retroalimentación positiva. La oxitocina se libera por el mecanismo de retroalimentación positiva. Viene un estímulo al útero, produce la contracción. Y para producir el trabajo de parto, ¿qué hace el cuerpo? No solamente viene el estímulo, libera, produce la meseta y continúa liberando más oxitocina. Sí, ese es el mecanismo de retroalimentación positiva. Potencia la primera A. Sí. Retroalimentación negativa. Viene un estímulo negativo. Puede ser el incremento de glicemia. El cuerpo trata de restablecer la glicemia. ¿Cuál? Ustedes después de almorzar o después de desayunar, ¿se eleva o no se eleva su azúcar? Se eleva, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Se ha elevado la glicemia, se libera insulina, y gracias a la insulina se vuelve a la normalidad la glicemia. ¿Sí? Si el paciente está sano, es como funciona el sistema de retroalimentación negativa. ¿Sí? Incremento de glicemia con un estímulo negativo, se libera insulina y se vuelve a la normalidad la glicemia. Se vuelve a la normalidad la glicemia. Nuestros mecanismos hormonales lo que hacen es controlarse por estos medios. Retroalimentación positiva, retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, lo que les decía hace rato, acá vamos a tener el aclaramiento, hígado, renal, acoplamiento de tejidos, y lo que me estaba faltando era destrucción metabólica por los tejidos. Destrucción metabólica por los tejidos. Destrucción metabólica por los tejidos. Bien, lo vamos a dejar acá. La siguiente explicaremos esto más. Mecanismos de acción hormonal. ¿Cómo es que actúan las hormonas? Las hormonas actúan en 3 niveles de la célula. Superficie celular, dentro de la célula y a nivel del núcleo de la célula. Repito, las hormonas actúan en 3 niveles celulares. ¿Cuáles son los 3 niveles celulares en los cuales van a actuar las hormonas? Uno, porque van a haber receptores. Entonces, número 1, a nivel de la superficie celular. A nivel de la superficie celular. Número 2, a nivel del citoplasma. Y número 3, a nivel del núcleo. Acabamos de mencionar que las hormonas producen la síntesis de proteínas. ¿Y desde dónde viene? Desde el núcleo, desde el ADN. Entonces, 3 niveles de acción de las hormonas. Superficie celular, en el citoplasma y en el núcleo. ¿Sí? Entonces ahí lo dejamos. Y la siguiente completamos y empezamos el otro tema, hormonas hipoficiales, donde vamos a ver gigantismo, enanismo.